La felicidad es un mal negocio. La búsqueda del dolor te puede llevar al éxito. Este es el podcast Líder B2B. Soy Manuel Espinosa, fundador de Global One. Hoy hablaremos con Hannah Back. Bueno, mi nombre es Hannah Bach, soy gerente de investigación y desarrollo de mi propia consultora que se llama Autómata. Trabajamos en el futuro del trabajo y el futuro de los negocios. Tenemos líneas de trabajo en neurociencia, tenemos línea de trabajo en upskilling e inteligencia artificial. Esas son como nuestras áreas de trabajo. Eh, Recientemente me volví tiktokera, la he pasado demasiado bien. eh, Trabajamos también mucho con VR, y es como parte de nuestra meta, pero el 2023 lo que estuve haciendo durante todo el año es investigando cómo la gente puede trabajar mejor, y cómo logra las cosas que logra. Y trabajando con gente que tiene TDAH y viendo básicamente cómo funciona la gente que está bajo estrés y finalmente cómo tienes que dar retroalimentación. Eso es como lo que mi 2023 fue muy así como de cómo la gente puede lograr lo que quiere hacer. Eso fue todo mi año. Genial. Oye, Hannah, y qué bueno que toques ese tema porque precisamente con lo que queríamos partir conversando, ¿vale? Que tiene que ver con uno mismo. Entonces, acá yo te digo, en lo personal, cómo fue tu camino, cómo fue tu descubrimiento de reconocimiento personal y cómo fue tu proceso para descubrir tu vocación y tus talentos? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, primero es que me iba muy bien en el colegio, así que mis profesores, cada uno tenía su opinión de lo que tenía que estudiar y cada uno me daba opiniones totalmente distintas. O sea, derecho, medicina, ingeniería, era como muy distinto. Lo cual no sirvió absolutamente para nada, así que terminé muy perdida y terminé estudiando la católica y descubrí que en realidad no me podía concentrar. En ese tiempo no, en ese tiempo no era tan común declarar déficit atencional para adultos. Y ahora que ha pasado años, digo, en realidad probablemente mi perfil es como de déficit atencional. Era muy creativa, muy dispersa y muy activa. Y todas esas cosas combinadas fue como terminé saliéndome en la primera carrera, saliéndome en la segunda carrera y después trabajando 3 años con mi mamá. Y ahí ocurre un momento canónico, que es como el típico como de, donde salen como el momento donde salen los héroes. ¿Cachai? La historia de origen. Y mi historia de origen es que mi mamá me dice, tú estás loca, no eres una persona normal, nunca vas a tener un trabajo normal porque no sabes seguir instrucciones y no te gusta que te den instrucciones cuando no te gustan las instrucciones. Y fue como, y lo que suena súper cruel, entre comillas, en realidad mi mamá me lo dijo con todo el cariño, así como si me estuviera hablando a las papas. Y fue como, esta señora en realidad tiene razón, o sea, no soy normal, no pienso normal, no hago cosas normales, entonces no debería aspirar a ser normal. Y ahí me dio una liberación brígida de puedo hacer lo que quiera, puedo estudiar lo que quiera, en el orden que yo quiera, puedo trabajar en lo que yo quiera mientras sean mis reglas. Y ahí definió como las reglas de diseño de mi carrera. Y he saltado de distintas industrias haciendo lo que me gusta, que es básicamente decirle a la gente lo que tiene que hacer. Esa es como la línea de trabajo. Y he trabajado en todo, o sea, he trabajado desde sector público, sector privado, multinacionales, he trabajado también en redes sociales, he trabajado mejorando una fábrica de terciados, temas de Smart City, ahora temas de neurociencia, porque mi mamá me dijo que estaba loca, así que podía hacer lo que se me daba la gana. Oye, te abrió finalmente un mundo entero, pues, Hannah. Oye, y de todas las experiencias que tú has tenido, ¿cuál serían las que más destacarías? ¿Cuáles fueron las más reveladoras? Y si tú crees que si tuviese la oportunidad de tachar algo, lo tacharías. Bueno, yo creo que de los trabajos, yo diría que cuando trabajé en gobierno, porque entramos en SECPRES, fui la coordinadora de transformación digital, la primera coordinadora de transformación digital porque nosotros inventamos el cargo. Fue un trabajo donde pasamos como un año y medio inventando, o sea, generando la norma de transformación digital, generando, generando básicamente el manual de operaciones de gobierno digital, que de hecho sigue siendo el manual de operaciones actual. Y los proyectos, que de hecho sigue siendo los proyectos o sea, nosotros nos fuimos el 2019 y es 2000, claro, 2018 2019 y esos proyectos siguen siendo la cartera actual. Pero ahí aprendí varias cosas. Aprendí que uno, la gente que tiene miedo no puede trabajar. O sea, realmente el miedo es paralizante independiente si estás de acuerdo o no estás de acuerdo.
que la resistencia al cambio es una cuestión mucho, que supera mucho más a la gente, supera la capacidad técnica de la gente y de poder comprenderlo. Y que porque uno piense que es correcto no significa que es correcto o viable para otra persona. Y yo diría que esa es la experiencia que más me ha enseñado de cómo manejar gente, de cómo manejar proyectos, de cómo escalarlos, de cómo hacer que sean sticky, o sea, se quedan en la organización. Y si tuviera que tachar, em, yo creo que no, o sea, creo que tengo una vida laboral muy, muy feliz y creo que no tacharía literalmente ninguna. O sea, he tenido muy, muy buenos jefes. O sea, muy, muy buenos jefes, muy buenos mentores y acceso a cosas, acceso a proyectos en épocas donde en realidad no tendría por qué haber tenido acceso a eso. Entonces, no sé, en mi práctica tuve acceso a la campaña digital de Piñera y me tocó supervisar comunidades, me tocó supervisar una comunidad como de, o sea, más de 500.000 personas, ¿cachai? Y es como, o sea, normalmente a la gente no le pasan esas cosas, a mí me pasan esas cosas porque soy curiosa, entonces era como, ¿lo puedo tomar? Entonces me lo daban, ¿cachai? Y como, Oye, ¿cómo logras mm, de tantos saltos, ¿cierto? Tantos saltos que tú te vas dando distintos profesionales, ¿qué es lo que va manteniendo? ¿Qué es lo que es el hilo en común que tienen? interesante la pregunta. Yo he definido que los saltos profesionales en general caen como en dos categorías: saltos de conejo y agujeros de conejo. Entonces, el salto de conejo es como al lado. Entonces, al lado es como gestión de datos, data science. ¿Cachai? Porque es un salto de conejo, no es demasiado lejano y todo. Y agujero de conejo es como te vaya a otro lado. Comenzáis en, no sé, en UX y termináis en, no sé, en base de datos. ¿Cachai? Es como totalmente distinto. Entonces, a mí personalmente me gustan los saltos de conejo porque me gusta que sean incrementales. Y la parte de incrementalidad es que cada vez me he hecho mejor gestionando proyectos. Entonces, casi todas mis líneas tienen que ver con la mejora de la gestión de proyectos y gestión de personas. Entonces, partí con design thinking, o sea, no, partí con agilidad, después me fui a design thinking, después de design thinking me fui a diseño de servicio y, y me he quedado como en esta línea, ¿cachai? De cómo gestionar las capacidades y los recursos de la gente y esa es como mi línea basal. Y creo que es una buena pregunta porque todo el mundo debería elegir una línea basal donde se quiere volver incrementalmente bueno. Para mí siempre ha sido como la gran incógnita, es como cómo hacer, cómo hacer que los proyectos se permanezcan en el tiempo y tengan sentido. Entonces, porque odio perder tiempo. Entonces, es como que mi caballito de batalla es como, ya, esto lo podríamos hacer mejor. Ahora, la técnica en cómo nosotros lo hacemos ya es como que me da lo mismo. ¿Cachai? Con qué tecnología la vayamos a hacer? Me da lo mismo. Y esa es la razón de por qué mi stack tecnológico termina siendo muy, muy raro. He trabajado con casi toda tecnología, pero Claro. Oye, mira, a mí me parece súper interesante lo que tú comentas. Yo he tenido la oportunidad de estar en distintos roles dentro de una organización, ¿vale? Tanto como colaborador, como fundador, ¿cierto? Como director. Creo que lo más difícil para mí ha sido tener cargos de liderazgo, ¿vale? mm, sí, Porque creo que uno se genera muchas expectativas, sobre todo cuando está creando equipo. Yo, o sea, mi gran parte de mi vida ha sido en el mundo startup, mundo emprendimiento, entonces uno está constantemente creando equipo. sí, Y yo pasé años creando equipo en base a mis expectativas. O sea, si tú me decías, necesito un programador, mi cabeza ya era el programador, ya sabía cómo era. Necesito un claro, vendedor, ya sabía cómo era. ¿Cachai? Entonces, finalmente era como que, como si fuera un niño. Ahora me doy cuenta que era como un niño que le hacían dibuja tu empresa perfecta y la dibujabas, ¿cachai? Y después veía que el dibujo te quedaba feo. ¿Cachai? Eh, con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad no se trataba de mi expectativa, sino que de conocer al equipo de trabajo, conocer las sí, habilidades del equipo de trabajo. Y aquí te quiero comentar algo que en base a lo que tú dijiste ahora, que lo encontré súper interesante, que tenía que ver con los agujeros de conejo. Yo creo que dentro de las, uno como líder tiene que a veces generar esos agujeros de conejo para los colaboradores. Creo que sí, a veces uno lo tiene dando saltos para el lado, ¿cierto? Y a lo mejor no está dentro de sus habilidades, pero a lo mejor si uno le dice, ¿sabes qué? sí, Aquí tenía una oportunidad de hacer algo totalmente distinto y capaz que brille, ¿cierto? Entonces, totalmente. lo, lo encontré súper interesante y además, mira, con el tema de las estructuras
de trabajo, yo siempre estoy pensando por lo mismo. Por ejemplo, la otra vez conversaba con Leo Meyer y Leo Meyer hablaba de que él cuando partió Diario Pyme, él tomaba a las personas, las tenía 6 meses, ¿cachai? Y le decían, yo quiero tus mejores 6 meses, por decirlo de Ujú, alguna forma. Es lo que interpreté yo. Yo quiero tus mejores 6 meses y que en estos 6 meses tú te formes, te crees una red y después emigres de acá. Entonces, a mí me pareció súper desafiante, porque en verdad cuando uno está formando equipo, en lo personal lo que uno trata de hacer es mantenerlo. O sea, ¿cómo hago para que este equipo esté claro, 4 años, esté 5 años? Y si él parte de la premisa anterior y dice, no, en el área de contenido a las personas las quiero 6 meses, en 6 meses quiero que se la jueguen todas, que se muestren claro. en el mercado y que después se vayan, lo encontré súper interesante. Entonces, ligando eso, ahora te pregunto, en lo personal, ¿tú cómo reconoces el talento en las personas? ¿Cómo trabajas ese talento y se los desarrollas en base a tu experiencia? Yo creo que soy pésima desarrollando talento, francamente. Porque, o sea, en general, yo he tenido la fortuna de, uno, trabajar sola, muy independiente, y por otro lado, trabajar con gente muy senior. Entonces, más que desarrollo de talento, o sea, en general trabajo con pares. No me toca trabajar, no me toca trabajar con un equipo supervisado. Y yo como trabajo con pares, siempre parto de la premisa de confío absolutamente en ti. Entonces creo cero en el micromanagement. Cero. Entonces, la gente que le ha tocado tenerme como jefa, en general le sucede que, uno, soy mucho menos de dar instrucciones y soy mucho más de dar feedback y recursos. Funciono como un chat GPT. De hecho, mi socio me dice que soy HANA GPT. Entonces, como las instrucciones las trato, he ido mejorando con el tiempo. Pero, por ejemplo, el talento se mide el talento se mide contra, no contra entregables, sino contra procesos. Porque entregables puede ser muchas cosas, pueden haber pasado muchas cosas, entre comillas, desde que clientes, recursos, tiempo, ¿cachai? Onda, contexto. Pero el proceso, que es cómo se ejecuta el proceso, es el que me dice si esta persona es talentosa o no para este proyecto en particular. Por ejemplo, cómo lo está abordando, cómo lo está pensando, cómo lo está planificando, qué recursos está tomando, dónde se está quedando paralizado. Em, y los entregables necesitan retroalimentación. Y necesitan retroalimentación para poder entender el proceso. Esa es como, como yo hago gestión de talento. Entonces, Oye, ¿mm? ¿Sí? disculpa, me parece súper interesante. ¿Cómo vas midiendo el proceso? ¿Cómo? Primero hay una parte como entretenida o sea, y este es como parte como de lo que nosotros entrenamos a la gente, de como, cómo se diseña la tarea, qué es una tarea. Entonces, por ejemplo, si yo te entrego una tarea que viene mal diseñada, que no viene con el contexto, que no se puede hacer todavía, no me la tienes que aceptar. Esa es como la primera regla. Es como, no aceptís tareas que están bien en incompletas, ¿cachai? Es como, dime que no. Después lo segundo es como decir que no. Y el nivel de comodidad con respecto a la tarea y cómo le volvemos cómoda. Que es como comodidad de tratar de bajarle la incertidumbre y eso. Y el tercero es como la confianza, que es como, ¿qué te tengo que dar yo para que te sientas confiado para poder hacer esta tarea? Entonces, hay mucho de trabajo antes de la tarea, así como recházame las tareas, diseñemos bien mejor las tareas, y después abordar el tema de los sesgos. Entonces, en general, una persona muy, muy talentosa, si tiene sesgos, o sea, si tiene sesgos no identificados, por ejemplo, va a sobreprometer una tarea. Va a decir, esto lo puedo tener para el lunes. Y no es porque te la quieren cumplir, sino lo que pasa es que en su cerebro realmente piensa que lo puede hacer para el lunes. Entonces, mi tarea como líder de equipo es preguntarle, ya, ok, cuéntame cómo quieres hacer la tarea. Esto sí, ah, ya, ¿consideraste esto? Ah, no, ah, ya. Entonces, ¿cuándo realmente tú crees que podrías tenerla? No, el miércoles. Ah, ya, perfecto. Ese es como el proceso como de retroalimentación. Tiene que ocurrir un poco antes y durante el proceso, me da risa porque siempre retan a los PM porque dicen, ¿cómo vamos? Que es la pregunta más estúpida, que en realidad ahí lo que uno tendría que hacer es como la política como del daily meeting de Scrum, que es preguntar si estás con una barrera y si necesitas algo de mí. Entonces, la barrera es como, sí, sabes que en realidad no logro jerarquizar. Entonces, esto es algo que nosotros hacemos mucho con mi socio. Entonces le digo, onda, uno, ¿en qué estás? Dos, ¿necesitas ayuda en algo?
Y tres, ¿cachai? Es como, sí, la verdad es que estoy detenido con esto, y es como, ah, ya, perfecto. Entonces, lo primero que hago es decir, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahí? Más que decirle a la persona qué es lo que más tiene que hacer, qué más tiene que hacer. Porque en general lo que ocurre ahí es que simplemente abrumo a la persona y la próxima vez no me va a venir a preguntar porque le voy a generar más tarea. Es como, menos tarea, no Claro. más tarea. Ese es como el proceso. Oye, súper interesante y yo creo que ahí hay dos cosas en juego que tienen que ver con la individualidad de cada uno, que es manejar la expectativa y lo otro es la ansiedad, po. Porque yo creo que en lo Sí, personal, cuando yo delego, también lo hago pensando en después no intervenir, pero también la ansiedad me pone un poco me juega en contra y me doy cuenta, escuchándote ahora, que también las delegaciones no siempre son tan correctas. ¿Cachai? Entonces, sí, po, y algo que también me ha pasado y que tiene que ver con eso es que muchas veces doy cosas por sabía. O sea, es como tú tienes que hacer esto, pero doy por sabido sí, que sabes todos los puntos ciegos. Entonces, ahí yo creo que hay un trabajo para hacer como líder, que está distribuyendo tareas, digamos, que están generando proyectos. sí, Es cómo identificar los puntos ciegos que hay en las tareas, que son a lo mejor los que incluso pueden tornar la tarea interminable. O sea, si tú no le diste el punto ciego, el tipo va a estar dando vueltas como loco. totalmente. Sí. Ahí Mm. las nuevas generaciones, por ejemplo, los chicos Z, así como sub 25, necesitan instrucciones que vengan con el criterio de evaluación de la instrucción. De cuándo, con el criterio de validación de esto está terminado y efectivamente está bien. Si no se lo das así, la verdad es que van a darse vueltas porque no saben exactamente qué es lo que le estás pidiendo. Si una tarea requiere cumplir un protocolo, que es un protocolo externo, ese protocolo tiene que estar explícito. ¿Cachai? Esto tiene que validarse contra esto. Y nada es obvio. Especialmente en el área de tecnología, ¿cachai? Como nada es obvio. Es como, no tengo cómo saber que esto tiene que ser compatible con esta otra cosa a menos de que yo lo enseñe. Entonces, hay una cosa bien interesante que nosotros lo hacíamos cuando estamos trabajando en consultoría, que era cuando hacíamos los proyectos, teníamos una ontología. Y la ontología era como un mapa mental gigante de todo el proceso que estábamos haciendo. Porque lo que necesito es que esa persona tenga menos simetría de información que yo para poder tomar decisiones. Voy a poder hacer menos micromanagement mientras más información tenga esa persona y más contexto tenga esta persona. Pero sobre todo es como no pasarle nada que esté entre medio cocinado. Porque eso te da ansiedad, po. Y de hecho es Claro. divertido, pero el contrario de ansiedad no es paz, sino es confianza. Entonces la pregunta es cuáles son los factores mínimos de confianza que necesito generarle a esta persona para poder hacer esto. Entonces, mínimos de confianza es si tienes esta duda, le puedes preguntar a esta persona. Este documento, o sea, esto tiene que regirse bajo este protocolo, ¿cachai? Yo sugiero este orden, pero si quieres cambiarlo lo puedes hacer. Y lo importante es generar confianza al principio de, si tienes una duda, en cualquier proceso, antes de hacerlo, ven a preguntarme. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto lo hemos hablado con muchos Scrum Masters, que no vienen a preguntar y preguntan cuando está la cagada. Es como explotó la cuestión y como que te vienen a preguntar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no vienen a preguntar? Y es por el sesgo. Es el sesgo de excesiva confianza de en realidad yo lo puedo resolver y ya lo tengo controlado. Excesiva confianza de experiencias pasadas. Entonces, medir el presente con algo que hicieron antes y que consideran que antes lo podían hacer y funcionó, pero esta vez no funciona, y así. Entonces, ahí parte como la parte de la retroalimentación, de cuándo voy a dar retroalimentación y qué tipo de retroalimentación voy a entregar. Entonces, es un ejercicio claramente, y de hecho lo que tú dijiste es súper importante, que la retroalimentación depende de cada persona. Hay gente que tú le das retroalimentación y lo siente como crítica y no entienden que es parte de un proceso. Entonces, uno va a tener que leer a esa persona de qué es exactamente lo que necesita esa persona para ser retroalimentada positivamente. Que es como, puede ser nueva perspectiva, dirección, priorización. Y el otro día estaba haciendo una charla a una persona a los voluntarios de Technovation, y estamos hablando cómo nosotros podemos ser mejores mentores. Entonces, el mentor responde preguntas en un momento donde nosotros tenemos dos bifurcaciones y tenemos que tomar una decisión. Entonces, te muestro dos opciones, dos direcciones posibles, y te digo la predicción entre una dirección y la otra, sin empezar ninguna de las dos. Te priorizo, de una lista de cosas enormes, te priorizo cosas que son importantes. O un orden
que podría hacer y un orden que uno podría manifestarlo. Te doy un recurso y te digo, estos son los recursos que tienes disponibles y posiblemente la persona no había pensado que tenía esos recursos disponibles. Por ejemplo, preguntarle a otra persona. Y así uno va asesorando al talento. Bueno, Como, bueno. Oye, Hanna, y dentro de esta asesoría de talento que tú le das a las personas, ¿qué consejo le daría a alguien que está escuchando y quiere potenciarse dentro de una corporación, ¿cierto? De una empresa? ¿Qué tiene que, o incluso si quiere ocupar un agujero de conejo y cambiarse de corporación, quizá o a otro rubro? ¿Cómo identifica ese proceso, cómo vive ese proceso para que sea estructurado? Porque tú, dentro de todo lo que tú cuentas, que hay cierta dispersión, ¿cierto? En las cosas, en las distintas acciones o cosas que ha hecho, sí hay un hilo conductor y yo creo que hay claro, un hilo conductor súper que es el método, el buscarte un método para operar, digamos. Entonces, ¿cuál es el es método una buena. que le sugiere a las personas para identificar, ¿cierto? Sus talentos, si sus talentos están siendo bien utilizados en el momento, en el rol en que está, en la empresa en que está, es. Qué buena pregunta. A ver, yo creo que para identificar el talento de uno necesitas desmediarlo, que significa entregar el talento al 100%. Y muchas veces he visto muchos profesionales que son como, ya, pero es que en esta pega no me pagan lo suficiente o no me valoran lo suficiente, ¿cachai? O en realidad mi jefe me cae mal. Y empiezan a mediar su talento y lo van constriñendo a esas como reglamentos, ¿cachai? Y creo que eso es una trampa mortal. O sea, uno tiene que entregar su talento al 100% independiente de dónde está, independiente si está en una compañía mediocre, independiente, porque el único que sale perdiendo es uno. Esa es como la primera cosa. Y esa es la mejor manera de poder mediar el talento. Lo segundo es disponibilizar el talento a cualquier persona que lo pida. Y por eso yo siempre mando a la gente, sal a hacer voluntariado, ayuda a tus amigos emprendedores, o sea, sal al mundo a entregar lo que tú sabes hacer, porque esa es la mejor manera de poder encontrar cuáles son como los puntos exactos donde tú puedes ayudar y colaborar y que es como el ikigai, así como entre la vocación, lo que el mundo necesita versus tus competencias. Así que, primera regla, si no practicaste tus competencias, nunca van a ser competencias. Y por otro lado, si nunca las entregaste a otra persona, no vas a saber que tu vocación, por ende, y así. Em, y mi recomendación en general, aparte de exponerla y probar y todo eso, es tener una meta. Es como, necesitas tener una meta y la meta lo que va a hacer cognitivamente es que le va a dar sentido a las cosas que están alrededor tuyo. Si tu meta es abrir una fundación y ayudar a tal persona, eh, lo que está alrededor tuyo se va a empezar a ordenar de cierta manera para poder complementar esa meta. Si no tienes meta, el problema es que la vida te va a llevar por donde te quiera llevar, que en general tiende a ser lugares monótonos, lugares seguros, sin demasiados cambios, sin demasiada motivación. eh, porque, el- porque no es intencionado. Y de hecho creo que la parte de intencionar es súper importante. Sobre todo por el tema de proyección neurológica. O sea, como que el cerebro tiene una meta, así que es como ese video, había un video muy divertido que era, no vemos lo que no buscamos, y era personas jugando básquetbol y aparecía como una persona vestida de oso, y es como, ¿viste el oso? No, no lo viste. Ya, eso ocurre en todos los escenarios. Es como, si tu mente no está esperando verlo, no lo va a ver. Entonces, la meta, y las metas uno las puede proyectar. A mí me gusta proyectarla, esto como cuando nosotros hacemos asesoría a la gente, le decimos, existen tres tipos de metas. Existe la meta que depende absolutamente de ti, que tú la haces, tú la completas, tú la terminas, y depende absolutamente de ti. Y siempre deberías tener metas propias. Existen un segundo tipo de metas, que son metas que dependen de otro, que otra persona tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, contratarte. Y para poder hacer esa meta, tú tienes que convertir que tus metas, que son las que dependen absolutamente de ti, sean conducentes a hacer que otras personas tomen la decisión y que se cumpla tu meta. Y la otra Ah, tres son metas consecutivas. Y las metas consecutivas son aquellas que se consiguen cuando ocurre una secuencia, no una secuencia no lineal de cosas que ocurren y es como, hola, me quiero volver experta en desarrollo personal. ¿Cachai? Y para volverme experta en desarrollo personal tiene que ocurrir una secuencia así como más o menos como caótica de cosas. Y teniendo esas tres, tú puedes tener un plan un plan de acciones. Y ahí la parte importante es que tomen acción. Porque es como, hay mucha gente que es como que hace los planes pero no tiene acciones. No, necesitas acción. Necesitas acción y necesitas una meta y con eso se va a ir ordenando los astros. eso. Oye, Hanna, mira, yo tengo una visión, no sé si particular, pero
o sea, hay frases que para mí son como cliché de que uno tiene que disfrutar lo que hace y tiene que estar como happy en las cosas que hace. Y yo creo que cuando uno va al camino de la excelencia, no necesariamente ese camino va a ser happy. ¿Cachai? O sea, no sé si Picasso era feliz haciendo sus obras. ¿Cachai? Qué buena pregunta. ¿Cachai? Porque son un proceso largo, ¿cachai? En el cual tú no pasas por muchas emociones y además uno se encuentra con, cuando una persona tiene muchas habilidades para algo, la escala en la cual se juzga es muy alta, la va rompiendo constantemente, por eso dentro Claro. de una obra hay tres cuadros, cuatro cuadros, ¿cachai? O sea, no es el último cuadro, entonces ahí un poco, eh, yo lo que hago un poco es desmitificar, ¿sabes qué? Si tú quieres lograr la excelencia, no necesariamente tiene que ser feliz, no va a ser un camino feliz, va a ser un Claro. camino, pero no feliz. No busques la felicidad, acá está lo que digo, no busques la felicidad de la excelencia. La felicidad la voy a buscar en otras cosas. Si no, conversa con un artista y ve cómo ha sido su proceso de hacer obras. Entonces, quería saber qué piensas un poco de eso, cuál es tu opinión, tu Interesante. visión. Creo que, o sea, eh, a ver, pensando neurológicamente, la felicidad no te lleva a nada. Literalmente, la serotonina no funciona en procesos de aprendizaje. Literal, así como, o sea, ahí está la dopamina. Entonces, como, de hecho, si es que uno quiere diseñar un proceso de aprendizaje y de desarrollo, necesita que sea un poco difícil para que efectivamente la dopamina como que le pegue, ¿cachai? Y la serotonina es lo que termina como que fue difícil y fue estresante, ¿cachai? Porque estuvo sostenido por la dopamina y después la serotonina es lo que lo sostiene, ¿cachai? Pero la serotonina aumenta mientras más difícil haya sido. Y esa es la razón de por qué nosotros Es- valoramos mucho más el dinero que ganamos por un trabajo que nos costó hacer. ¿Cachai? Entonces existe esta correlación, ¿cachai? Entre la no felicidad, o sea, la no lo difícil, el estrés, versus la claro, felicidad del que lo obtiene. Pero si tú trabajas solamente por la felicidad, la verdad es que probablemente no vas a obtener ese mismo resultado. eso. Entonces, en el Mm, diseño, como tal como tú lo dices, en el diseño sería, necesito que algo sea suficientemente difícil para que sea suficientemente motivante, para que finalmente, después de que tenga un resultado, sea suficientemente feliz. Está claro, como en ese orden, ¿cachai? Y, claro. y creo que, creo que hay una pasividad en el buscar la felicidad y el contento. Y yo un año hice un experimento muy divertido que siempre lo recomiendo a todo el mundo, que es, hice un listado de todas las cosas que me desagradaba hacer, que me cargaba hacer, que yo declaraba, es como yo soy una persona que no le gusta salir de noche. Yo soy una persona que no me gusta, que no soy una persona social. Y pasé un año desafiando todo eso. Me invitaban a unos bautizos de muñeca, iba, ¿cachai? Pero iba. Y lo que probé es que en realidad todas aquellas cosas que yo declaré, en realidad era mentira. Sí me gustaba salir con gente, sí había cosas que me agradaban y descubrí como Es- exactamente el punto donde no me gustaban. Y lo que hicimos este año con Andrés, que hicimos un experimento con mis socios, fue todo el año interactuar con gente que nunca habíamos interactuado, que considerábamos un poco así como, esto es como un poco chanta, ¿cachai? Incluyendo a Russell Branson y todo así como, bueno, así como los MLM, ¿cachai? Vimos todo, o sea, nos vimos todos los autores que decimos, esto es como muy chanta y es como, y dijimos, mira, si lo encontramos ridículo, lo vamos a hacer. Si lo encontramos estúpido, lo vamos a hacer. Y estuvimos todo el año en eso. ¿Y qué descubrimos? Que uno, al principio era súper incómodo, pero descubrimos que había un patrón en la incomodidad que venía con un patrón de nuevo aprendizaje. Entonces, definitivamente ser feliz y estar cómodo es un mal negocio. claro, O sea, pero es realmente un mal negocio. claro. Y creo que es un tema súper importante. Es como, no te tiene que gustar lo que estás haciendo. No, no, no. Lo que sí yo creo que es tienes que estar aprendiendo. O sea, ese sí que si tienes que medir si deberías cambiarte el trabajo en el que estás ahora, la pregunta principal no es si estás feliz o no, no si estás cómodo o no. La pregunta es si estás aprendiendo o no. Y si no estás aprendiendo, definitivamente deberías salir de ahí. Es Súper. como, Oye, Hanna, ahora viene un momento antipodas en la cual va a tener de 15 a 20 segundos. Vamos a tener un momento de silencio para que tu mente se ponga en blanco y hacer la próxima pregunta.
Entonces, Hanna, la pregunta es, imagina que estás frente a un extraterrestre, a una forma de vida extraterrestre con la cual te puedes comunicar. En tu primera conversación, es tu primera conversación con alguien de este tipo, de otra galaxia, ¿cómo le explicarías quiénes somos los seres humanos y cómo funcionamos como especie? Ah, creo que le mostraría, ah, creo que le mostraría un bosque. Así como le mostraría un bosque y le mostraría así como un bosque y un bosque bajo el microscopio. Es como, y después le mostraría como cosas que hicimos con el bosque. Así como la madera que sacamos del bosque y la casa que hicimos con la madera y la gente que vive dentro de la casa. Y creo que eso sería como la mejor manera de poder explicárselo a un extraterrestre. Bueno, Pero tendría que ser un microscopio para poder mostrarle así como mi célula y la célula y una célula vegetal versus la célula de un hongo. ¿Cachai? Y creo que ahí lo entendería todo. esto fue el podcast de Liderazgo B2B con Hannah Back. Nos vemos en el próximo capítulo.